Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 1. Prólogo. Era un día normal para los sombreros de paja. El clima era agradable, el cielo tenía un hermoso tono azul sin una sola nube a la vista, e incluso el mar estaba en calma mientras reflejaba el hermoso cielo en su superficie. En el recién construido Tousan Sunny, se podía escuchar una hermosa melodía de violín acompañada por el sonido de una risa feliz resonando en todo el barco. Los piratas de sombrero de paja acababan de zarpar del misterioso Florian Triangle y ahora se dirigían a su próximo destino. Habían pasado unos días después de la batalla de la tripulación contra uno de los Shichibukai, Heiko moría. A pesar de las muchas experiencias desafiantes y horribles que no solo los agotaron físicamente sino también mentalmente, Luffy y los demás lograron vencer las probabilidades y salieron victoriosos al final del día. Derrotar a un Shichibukai fue definitivamente uno de los mayores logros de la tripulación hasta el momento. No solo sobrevivieron a una batalla contra un Shichibukai, sino que también ganaron un nuevo miembro de la tripulación en el camino. Brook era el nombre de su nuevo camarada. A diferencia de un ser humano normal, Brook era un hombre que murió antes de regresar al mundo de los vivos desde el inframundo gracias a la habilidad de su fruta del diablo. Pero también permaneció como un esqueleto debido al hecho de que su alma tardó mucho en encontrar su cuerpo. Y cuando lo hizo, todo lo que quedó de él fueron solo huesos y su cabello afro del que estaba muy orgulloso. Así que sí, agregando a la lista de miembros inusuales de la tripulación, Brook era el esqueleto viviente que la tripulación encontró por primera vez en el misterioso Florian Triangle. Una vez finalizada la batalla, la tripulación organizó una fiesta para celebrar su victoria con algunos de los supervivientes de Thriller Bark. Y se podría decir que la que estaba más feliz y emocionada al final del día, era Nami, la mujer amante del dinero. La navegante de pelo naranja se alegró mucho al encontrar tantos tesoros en el barco, aunque sabía que no era obra de ninguno de los miembros de la tripulación. ¿Pero le importaría? Absolutamente no. Recuperándose de su estado de babeo sobre sus tesoros, el signo Berry en sus ojos desapareció instantáneamente. Una vez que se calmó, notó a Luffy, que estaba sentado en la barandilla mientras miraba solo el vasto océano. Pensando en cierta vibrecard, Nami negó con la cabeza antes de dirigirse hacia su capitán sin pensar más. Todos sabían que Luffy era quien estaba más preocupado por la situación desconocida de su hermano mayor, Ace, a pesar de que fue él quien les dijo que no se preocuparan por eso. Luffy. Ella lo llamó. ¿Estás seguro acerca de esto? Sabiendo a lo que se refería, Luffy le aseguró que estaba bien y que realmente no tenía que preocuparse por eso. Pero, por supuesto, ella no estaba convencida. Brook, que estaba sentado no muy lejos de ellos, escuchó su conversación. Luffy-san, no me importa tomar una ruta alternativa. Habló, y los demás también se reunieron alrededor de ellos. El relajante sonido del violín no se detuvo mientras seguía hablando. Hasta ahora, no tengo necesidad de preocuparme por cómo me espera la Boon, porque lo más importante es vivir hasta que nos volvamos a encontrar. Franky y Usopp estuvieron de acuerdo con el apasionado discurso de Brook. Luffy, no nos importa tomar un desvío. Usopp afirmó mientras Chopper vitoreaba alrededor de su hombro. Incluso Robin, Zoro y Sanji sonrieron, mostrando su acuerdo y apoyo. Sintiéndose conmovido por el apoyo infinito de su tripulación, Luffy les dedicó la perfecta sonrisa en su rostro. Agradecido por tener un equipo tan comprensivo, les aseguró una vez más que estaba bien y que no tenían que preocuparse por Ace, ya que su hermano mayor solo era más fuerte que todos ellos juntos. Seguramente sería capaz de salir de cualquier problema que lo estuviera frenando en este momento. Después de eso, con Luffy como iniciador, terminaron celebrando que Brook se uniera a la tripulación por segunda vez con la excusa de que Zoro se perdió la primera celebración. Ese día, festejaron mucho hasta altas horas de la noche. El día siguiente, la tripulación pasó el día haciendo sus propias cosas. Luffy, Usopp y Chopper estaban pescando mientras estaban sentados en la barandilla con una gran concentración en sus rostros. Franky estaba tratando de construir algo en algún lugar alrededor del barco. Robin estaba leyendo un libro no muy lejos de donde estaban los tres más pequeños con Brook a su lado mientras tocaba una melodía relajante con su violín. Zoro estaba durmiendo en su lugar habitual, mientras que Sanji estaba ocupado preparando el almuerzo en la cocina. En cuanto a Nami, estaba ocupada escribiendo algunas cartas para su hermana, Nojiko. Un rato después de eso, Luffy se sentía cansado y aburrido de esperar a que los peces mordieran su anzuelo.
Mirando alrededor del lugar para encontrar algo más que pudiera entretenerlo, vio a Nami que estaba escribiendo algo en una hoja de papel. No queriendo pescar más, fue a molestar a su navegante. «Nami, ¿qué estás haciendo?», preguntó tan pronto como llegó a su lado. Apartando el rostro de Luffy que estaba demasiado cerca de su propio rostro, respondió: «Escribiendo una carta para mi hermana. Nojiko me dijo antes que debería escribirle algunas cartas para asegurarme de que estoy bien. Además, con todos los problemas que hemos estado enfrentando últimamente, si no explico lo que realmente sucedió, ¿quién sabe cómo reaccionarían?». Luffy parpadeó y miró profundamente algunas de las letras terminadas antes de preguntarle extrañas. «Por supuesto. No me he puesto en contacto con ella ni con Genzo-san desde que salimos de Kokoyashi». Ella suspiró, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada curiosa de Luffy. «Nuestras recompensas ya deben haber sido entregadas en la aldea, así que ya debería escribirles algunas». Al escuchar la palabra recompensas, Chopper, que escuchó su conversación, gimió cuando pensó en su valor como pirata en el mero total de 50 bris. «Esto no es justo», gritó de dolor. «SHHHHH. Chopper, los estás asustando». Usopp se quejó. El francotirador luego gimió cuando vio que un pez que era tan grande como su mano logró escabullirse después de que comió su cebo. Luffy se rió de ellos antes de murmurar para sí mismo: «Tal vez debería escribirle algo a Nee-chan también, pero ni siquiera sé dónde está ahora». Pensando en alguien que estaba muy lejos en el nuevo mundo al que aún no había llegado, miró a Robin. «Hola, Robin». «Sí, Luffy». Robin dejó el libro que había estado leyendo y le prestó atención. «¿Sabes si puedo enviar una carta a alguien en el nuevo mundo?». Bro dejó de tocar el violín y miró confundido a su nuevo capitán. «Pero Luffy-san, ¿por qué querrías enviar una carta a alguien en el nuevo mundo? ¿Conoces a alguien allí?». Ahora Usopp, Chopper y Nami abandonaron lo que estaban haciendo y lo miraron interrogantes. Incluso Robin había abandonado por completo su libro y dijo: «Bueno, hay una manera, pero ¿a quién quieres enviar la carta exactamente, Luffy?». «Mi hermana». Luffy respondió alegremente. «Mi hermana mayor». Sí, no la he visto desde que navegó hasta el Grand Line primero. La última vez en Arabasta, Ace dijo que la conoció en el Nuevo Mundo no hace mucho tiempo. Hombre, Ace incluso se comprometió. Golpeado casi hasta la muerte por su sí. Silencio. Los 5 lo miraron con los ojos muy abiertos. Zoro, que estaba durmiendo en su lugar habitual no muy lejos de ellos, ahora estaba despierto con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Incluso la cabeza de Sanji se asomaba por la puerta de la cocina solo para mirar a Luffy con su cigarrillo casi tirado al suelo con incredulidad. ¿Tienes una hermana mayor? Y ella ya ha llegado al Nuevo Mundo. ¿Es mayor que Ace? ¿Qué tan fuerte es ella? ¿Qué aspecto tiene? ¿Es tan hermosa como nuestra Nami Swan? Entonces debo verla con mis propios ojos. Pero ya no tengo ojos. Bromas de calaveras. Yo. ¿Cómo se llama? Aunque siguieron bombardeándolo con preguntas extrañas, Luffy les mostró una gran sonrisa en su rostro y respondió felizmente: «Su nombre es Naru. Mono de Naru». Fin del capítulo 1, capítulo 2. Presentación de los 3 hermanos. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de pasar por su segunda vida en un mundo completamente diferente a su primera vida en las naciones elementales, Uzumaki Naru no pudo describir bien sus sentimientos. Recordó haber muerto en los brazos de Sakura con el resto del equipo 7 original allí. Fue entonces cuando terminaron de salvar a todo el mundo shinobi al derrotar a los enemigos que también incluían a una maldita diosa de todas las cosas. Entonces, cuando murió, naturalmente esperaba terminar en el mundo puro y ser recibida por personas como sus padres fallecidos, Erosenin e incluso Neji. ¡Pero no! En lugar de la llamada Tierra Pura, abrió los ojos por primera vez desde que murió solo para ver que estaba en un entorno muy desconocido. Y en lugar de los rostros de sus padres, fue recibida con la impactante vista de 2 hombres desconocidos mirándola como si fuera una especie de criatura extraña. La peor parte era que ni siquiera podía mover su cuerpo como deseaba. No podía ponerse de pie, diablos, ni siquiera podía hablar. Lo único que salió de su boca fueron algunos sonidos sin sentido que le recordaron a los que siempre hacían los bebés. De repente, se congeló ante su pensamiento. ¿Bebés? Naru trató de calmarse y se obligó a ignorar a los hombres extraños y observar su entorno. Cuando se calmó lo suficiente, notó que estaba acostada dentro de lo que parecía una jaula de madera pero sin nada en la parte superior. Movió el cuello y vislumbró una mano regordeta que supo al instante que era suya, pero al mismo tiempo no era suya.
Le tomó bastante tiempo darse cuenta de que la jaula de madera era en realidad una cuna para bebés, y que de hecho ella estaba, en el cuerpo de un bebé. Un bebé recién nacido para ser exactos. ¿Qué diablos es esta situación, Tebayo? No sabía qué tipo de cara puso en ese momento, pero los dos hombres desconocidos de repente comenzaron a hablar entre ellos en un idioma muy desconocido que sonaba como un galimatías en sus oídos. La confusión total de su situación y el escalofrío que sentía al ser observada por extraños de repente despertaron el instinto de bebé dentro de ella. Así que terminó llorando. Su repentino acto de llorar alarmó a los dos hombres mientras intercambiaban más palabras antes de que uno de ellos, el mayor entre los dos, la levantara y cuidadosamente la acurrucara en su gran brazo musculoso, mientras que su otra mano se usaba para secarle las lágrimas. Sorprendentemente, a pesar de su apariencia áspera, fue bastante gentil al manejarla. Pero Naru no tenía tiempo para preocuparse por eso, ya que todavía estaba ocupada enloqueciendo. ¿Por qué diablos estoy llorando? Y bájame, maldita sea. Cállate. Estoy tratando de dormir. Una voz familiar de repente sonó dentro de su cabeza, causando que se congelara. Todavía llorando en el brazo del anciano, respondió de inmediato en su cabeza. Kurama. ¿Eres tú? Un suspiro familiar, lo escuchó antes de que la voz dentro de su cabeza dijera. Sí, soy yo. Ahora deja de llorar. Me estás dando dolor de cabeza. Kurama. Mientras Naru estaba teniendo sus propias luchas internas, los dos hombres seguían conversando entre ellos. Esta es la primera vez que abre los ojos e inmediatamente lloró después de verte. Buah. No podemos estar seguros de que ella no haya llorado por tu culpa. Ah. Como si. Mira lo tranquila que está en mis brazos. En efecto, el bebé en su brazo dejó de llorar cuando sintió la reconfortante sensación de ser mecido de un lado a otro. Por supuesto, principalmente tenía que ver con la presencia familiar de Kurama que la tranquilizaba, pero sentía algún tipo de conexión con estos dos extraños. Considerando su situación, se preguntó si estos dos tenían algún tipo de relación con este cuerpo, su nuevo cuerpo. El darse cuenta de que estaba empezando a aceptar su realidad en poco tiempo la inquietó un poco, pero al menos ahora estaba tranquila. Luego, los dos hombres continuaron hablando entre ellos en ese idioma desconocido. Naru, que obviamente no podía entenderlos, optó por observarlos con atención. El que la sostenía era obviamente mayor que el otro. Tenía algunos mechones grises entre su cabello negro, barba y una cicatriz sobre el ojo izquierdo. El otro hombre tenía el cabello negro largo y rebelde y tenía un tatuaje rojo en el lado derecho de la cara. Ambos tenían esa ferocidad en sus ojos, pero incluso eso no podía ocultar el cálido afecto que ella podía ver en ellos. De repente, bostezó mientras regañaba a este cuerpo por ser tan débil y por cansarse tan fácilmente. Mientras sus ojos se cerraban lentamente, vio que el hombre con el tatuaje rojo la miraba con un afecto desbordante en sus ojos. Kurama, estoy cansado, ve a dormir, Kit. Estoy aquí. ¿Seguro? Sí, siempre estaré aquí contigo. Kurama dijo suavemente. Eso fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad la saludara. Meses después de ese día. Naru se congeló en estado de shock cuando finalmente pudo verse en el espejo. Aprovechando el hecho de que ahora podía controlar su nuevo cuerpo y ahora podía caminar, Naru fue a donde sabía que se guardaba un espejo solo porque tenía curiosidad por su apariencia actual. Sabía que debido a que ahora era hija de otra pareja y ya no era la hija de Minato y Kusina, ciertamente se vería diferente. Pero ella no esperaba que su apariencia actual fuera así. ¿Qué es esto? Te ves fea. Kurama comentó con dureza. Este es un asunto serio, Kurama. Parezco una mezcla de Sasuke y yo. Como dije, feo. En ese espejo había una niña de apenas un año con un par de grandes ojos azules. Y también había 3 líneas finas en sus mejillas regordetas. En resumen, se veía igual. Adorable. Y le gustaba bastante que tuviera los mismos parecidos con su antiguo yo. Excepto por el pelo negro. Sí. Si bien conservó el mismo tono de azul para el color de sus ojos y también para la marca de su bigote, aparentemente no tenía el mismo color de cabello que su papá Minato. En cambio, tenía el cabello completamente oscuro. No muy lejos de ella, una mujer musculosa con cabello naranja largo y rizado miraba confundida al bebé que seguía frunciendo el ceño ante su propio reflejo en el espejo mientras intentaba agarrar su cabello. ¿Por qué el mocoso de Garp es tan raro? Se preguntó a sí misma, antes de irse a preparar algo de papilla para el mocoso. 3 años después.
East Blue es uno de los 4 mares. Toda la habitación se llenó con el sonido de la voz infantil de Naru mientras continuaba leyendo un libro que contenía la información básica de este mundo. A la edad de 3 años, ya podía hablar y leer el idioma utilizado por la gente de este mundo. Todo fue gracias a su mentalidad como adulta y su fuerte negativa a usar un lenguaje infantil para interactuar con otras personas que logró obligarse a estudiar a la edad de la infancia. Mientras leía el texto tan despacio como podía a propósito, podía sentir 2 pares de ojos quemando agujeros en la parte posterior de su cabeza. Fingiendo no darse cuenta, hizo todo lo posible por ignorarlos. En la puerta, 2 personas estaban ocupadas hablando entre sí mientras miraban a la mocosa de 3 años que estaba demasiado inmersa en su lectura para darse cuenta. Pensar que ella ya es capaz de leer a una edad tan temprana. Dijo Garpe. Sí, el mocoso comenzó a leer hace unos meses. De hecho, estoy bastante impresionado. Comentó Dadan. Bueno, por supuesto. Ella es mi nieta después de todo. Buah. Garp se jactó antes de elogiar a la mujer por hacer un gran trabajo al criar a su nieta para que fuera una persona alfabetizada a pesar de haber sido criada bajo los cuidados de un grupo de rudos bandidos de montaña. Por supuesto. Naru no es tan difícil de cuidar a. Dadan rió nerviosamente. En realidad, no podía decirle a este hombre que nadie en la casa fue quien le enseñó a la mocosa algo útil además de decirle que no llorara y causara un desorden en la casa. La mocosa era tan inteligente que podía cuidar de sí misma incluso sin nadie cerca para supervisarla. Esa niña literalmente aprendió a leer sola. Por su cuenta. Entonces estoy seguro de que puedes encargarte de otro, ¿verdad? De repente, Garp colocó una mano sobre el hombro de la mujer. Demasiado lento para procesar las palabras del hombre, Dadan parpadeó. ¿Eh? Más tarde. ¿Quién es este, abuelo? Preguntó Naru con una imagen perfecta de un niño pequeño inocente y despistado mientras miraba a Garp con sus grandes ojos azules brillantes, antes de centrar su atención en el bebé que lloraba y que el anciano acababa de traer de la nada. Dadan, por otro lado, parecía que la mitad de su alma había desaparecido en la nada cuando fue a beber su cerveza para calmarse. De ahora en adelante, él será tu hermano menor. Garp anunció de repente. Intrigada, Naru tocó suavemente la mejilla regordeta del bebé con el dedo. ¿Cómo se llama? Ash, respondió Garp. Su nombre es Ace. Puedes cuidarlo, ¿verdad? Ahora que eres una hermana mayor, es tu responsabilidad cuidar a tu hermano pequeño, protegerlo y enseñarle a ser una buena persona. Naru pensó que esas cosas eran naturalmente lo que un hermano mayor debería hacer. Así que asintió con la cabeza. No te preocupes, Naru lo protegerá. Tampoco se olvidó de responder de una manera tan linda, para disgusto de Kurama. Se estaba divirtiendo demasiado fingiendo ser una niña humana inocente, pensó. Naru. Sí, abuelo. Garp miró a esta nieta, como si estuviera buscando algo. Naru notó que la forma en que la miraba había cambiado repentinamente. Era como si ya no mirara a su preciosa nieta, sino que la mirara profundamente a los ojos como si estuviera tratando de intimidarla solo con su presencia. Olvidando que se suponía que ella era una niña linda e inocente que solo tenía 3 años, Naru lo miró fijamente como si dijera que no estaba asustada de su mirada severa solo porque era un maldito vicealmirante que era temido por casi todos los demás. Sí, este anciano de aquí era un individuo muy importante. Monkey D. Gat fue uno de los 2 extraños que vio cuando abrió los ojos por primera vez hace 3 años. Se suponía que el otro era su padre, a quien no había visto desde esa noche. Parecía que su padre en realidad la abandonó al cuidado de su propio padre, quien al final arrojó su responsabilidad al líder de un grupo de bandidos de montaña que vivía en la montaña. Naru no le preguntó a Garp ni a nadie más sobre su padre. Ni siquiera planeó preguntar por la madre que había dado a luz a su cuerpo. Sabía que este mundo era tan peligroso como el mundo shinobi, y la posibilidad de morir debido al parto era un caso normal en ambos mundos. Así que ella no preguntó. Y nadie hizo el esfuerzo de decirle nada tampoco. ¿Quieres convertirte en un infante de marina? Garp preguntó de repente. Ella parpadeó. ¿Marina? ¿Como tú? Sí. Convertirse en un marine como yo puede darte el poder de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Incluso puedes protegerte a ti mismo y a tu hermano usando el poder del marine. Aquí, la fuerza marina era el poder militar del gobierno mundial. Garp era el vicealmirante de la fuerza marina, que era muy respetado y también temido por todos. Escuchó que a Garp le habían ofrecido varias veces pasar a un rango superior, pero extrañamente, él se negó. Si me uno a la marina, ¿tengo que escuchar a alguien? Bueno, sí.
Entonces, no quiero. Ella se negó rotundamente, antes de volver a centrar su atención en Ace. Por eso, se perdió el brillo de conocimiento y comprensión en los ojos del anciano. ¿Oh? ¿Y por qué es así? Naru hizo una pausa en lo que fuera que estaba haciendo, luego, sin volverse a mirar al anciano, le dio la razón. Porque no quiero ser controlado por nadie. Poco después de que esas palabras salieran de su boca, Naru se arrepintió de su respuesta de inmediato. ¿Qué sabía un niño de 3 años que ni siquiera había salido de la cordillera sobre ser controlado o no? Se suponía que era una niña despistada por el amor de Dios. Pero inesperadamente, escuchó la familiar risa en auge del anciano y sintió una presión repentina en la parte superior de su cabeza. Miró hacia arriba y vio la cara sonriente de su abuelo. Alborotándole el cabello, dijo: «Está bien, mientras no te conviertas en un pirata, puedes hacer lo que quieras. Incluso puedes conquistar todo el mar si quieres». ¡Buah! Entonces el hombre se fue, llevándose consigo su risa mientras se desvanecía lentamente en la noche. Silenciosamente, Naru le tocó la cabeza y una sonrisa adornó lentamente su rostro. Luego se rió al sentir calor dentro de su corazón. Incluso el bebé, Ace, de repente dejó escapar una linda risita mientras disfrutaban el momento juntos. Manteniendo la cuchara más cerca de su cara, Naru persuadió a Ace para que abriera la boca para que pudiera darle de comer la papilla que Dogra había hecho antes. Ace abrió obedientemente la boca y poco después pudo saborear el fantástico sabor de un alimento sólido, en lugar de la leche habitual que bebía a menudo. Delicioso, ¿verdad? Naru sonrió cálidamente a su hermanito. Su sonrisa se amplió cuando Ace soltó una risita mientras agitaba sus diminutos puños en el aire, derritiendo su corazón ante la linda vista. Me pregunto si Itachi también se sintió así cuando Sasuke era un bebé, pensó al azar, ganándose un resoplido de cierto zorro cuando mencionó a los hermanos Uchiha. Ella lo ignoró a favor de dar toda su atención a Ace. TCH. Ahora que tienes a ese mocoso, ¿ni siquiera quieres hablar conmigo ahora? Kurama resopló, sintiéndose insatisfecho de que su propio Jinchuriki lo estuviera ignorando. No seas tan infantil. Kurama sacudió la cabeza mentalmente ante el comportamiento infantil del Kyuubi. Ace es solo un bebé. Por supuesto que necesito concentrarme en él. Había pasado casi un año desde que Ace había estado viviendo con ellos, y había capturado su corazón por completo. Acercándose a ella y a nadie más, Naru también se preguntó si el niño realmente tenía una ansiedad por separación, ya que comenzaba a llorar cada vez que ella lo dejaba, incluso por un minuto. No quería que Ace se sintiera solo. Esperaba que hubiera algo que pudiera hacer para que su hermanito no se sintiera tan ansioso cada vez que ella se separaba de él. Tal vez podría encontrarle un compañero. ¿Qué piensas de un gato para él, Kurama? No me preguntes. Otro año después. Naru tenía 5 años y Ace ya tenía 2 años. Fue en medio de la noche y Naru estaba tratando de poner a dormir a Ace, cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Cada vez más curiosa, salió de su habitación una vez que estuvo segura de que Ace ya estaba profundamente dormido con Neko-san, su peluche a su lado. Alguien estaba golpeando la puerta y como parecía que nadie más abriría la puerta pronto, Naru se encargó de ver quién era el último visitante. Abrió la puerta, solo para ver a su abuelo, a quien no había visto desde por lo menos 5 meses, de pie frente a ella. «Abuelo». «Naru. ¿Cómo es que todavía estás despierto?» Parpadeando, preguntó. «¿Qué estás haciendo aquí? En medio de la noche nada menos. Podrías haber venido mañana». «¿Qué tratamiento tan frío?». Garp comentó, pero no parecía estar ofendido en absoluto. Después de todo, ya era tan tarde y los mocosos ya deberían estar durmiendo. Mirando más allá de Garp, Naru vio a alguien parado no muy lejos detrás del anciano. ¿Quién es ese? Sin saber qué decir, el hombre misterioso tosió torpemente. «Hola». Con sus agudos ojos, ¿cómo podría no notar el tatuaje rojo en el lado derecho de su rostro? Ese era su padre allí mismo, está bien. El supuesto padre a quien no había visto ni una sola vez durante los últimos 5 años, desde que abrió los ojos por primera vez. Pero, por supuesto, se suponía que no debía reconocerlo ya que se suponía que esta era su primera reunión. Así que pasó junto a Garp y se paró frente a él. Ambos terminaron mirándose fijamente. Naru con su curiosidad infantil en sus grandes ojos azules y ese rostro familiar que le recordaba a alguien. Y Dragón con su propia expresión incómoda en su rostro severo mientras se preguntaba cómo saludar a su propia hija. Tanto el padre como la hija se miraron fijamente y ambos se negaron a romper el contacto visual primero. Si él pensaba que su mirada la iba a asustar, entonces lamento decir que eso nunca sucedería. No bromees. Se había enfrentado a tantos lunáticos antes.
Su mirada por sí sola no sería capaz de sacudir su terquedad. Con ese pensamiento en mente, lo miró aún más fijamente. O para ser exactos, ella en realidad lo estaba mirando. En su mente, parecía tener un aspecto feroz, olvidando que su cuerpo actualmente tenía 5 años y no 23. Por lo tanto, solo parecía linda en sus ojos. ¡Buah! ¿Terminaron ustedes dos? Preguntó Garp, interrumpiéndolos en su concurso de miradas. Estaba claramente divertido con la incómoda interacción entre los dos. ¿Quién es este hombre, abuelo? Ese es tu padre. El vicealmirante admitió sin rodeos mientras se hurgaba la nariz. Dicho padre hizo una mueca ante la franqueza de su padre, y casi se estremeció cuando se encontró con la mirada crítica de su propia hija, como si lo estuviera cuestionando por estar aquí. Su padre le había mencionado antes que esta hija era un prodigio y bastante sensible con su propio entorno. Hasta ahora, nunca le había preguntado a nadie, ni a su abuelo ni a Dadan, quién era su padre o su madre o por qué sus padres nunca estuvieron aquí o allá para ella. Dragón lo sentía, pero no se podía evitar. Ocultarla aquí sería la opción más segura. Y traerla con él tampoco era la mejor solución. Por lo tanto, ¿por qué acudió a su padre en busca de ayuda? Después de todo, no importa cuánto lo desaprobara el viejo Marine, la sangre aún era más espesa que el agua. Además, él podría tener la culpa, pero su hijo no. Ignorando la mirada de su padre, Dragón dijo torpemente: sí. Yo, soy tu padre. Has crecido desde la última vez que te vi. Hizo una mueca ante sus propias palabras. Claro que había crecido. Han pasado 5 años. Y en base a la mirada inexpresiva de su hija, ella también pensó lo mismo. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Dragón sintió como si su corazón hubiera sido apuñalado repetidamente con el cuchillo más afilado del mundo con sus palabras. Pero su rostro permaneció en calma. Pero por dentro estaba pensando en cómo debería responder a su pregunta. A pesar de que su padre dijo que Naru era bastante madura para su edad y que podía aceptar cualquier comentario, todavía no sabía cómo responder a su pregunta. En cuanto a Naru, estaba teniendo su propia conversación con Kurama. No creo que haya nada malo en este tipo. Él lo tiene claro. No se siente mal. Cuando se trataba del tema de su familia en este mundo, las únicas personas a las que realmente podía llamar su familia eran Ace, Grams, a pesar de que siempre tenía que irse debido a su trabajo, y la familia Dadan. No preguntó por sus padres porque aprendió a no buscar algo que nunca había estado allí desde el principio. La curiosidad era lo único que la hacía preguntarse sobre sus padres de vez en cuando. ¿Por qué se fue el padre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Ella murió? Naru quería preguntar, pero al ver el dolor apenas oculto en los ojos de su padre, contuvo la lengua. Tenía la sensación de que el tema de su misteriosa madre debería ser un tema delicado para su padre. Cuando se les hizo esa pregunta, ni Dragón ni Garp se atrevieron a decir nada mientras intercambiaban miradas entre ellos. Los ojos de Garp le decían que respondiera a su pregunta, pero de repente hubo un sonido repentino de llanto que se pudo escuchar, sorprendiendo a los tres. Especialmente Naru. Este tipo familiar de llanto, no me digas. Sus ojos vagaron automáticamente en busca de la fuente del llanto hasta que sus ojos brillantes se posaron en el pequeño bulto envuelto en una tela azul que actualmente descansaba en el brazo de su padre. ¿Cómo podría perderse eso? En el nombre de Uchiha Madara, ¿estás bromeando? Hay otro. Incluso Kurama gimió. Ya estaba ese mocoso que no dejaba de aferrarse a su Jinchuriki, ahora había otro. Al ver que su hija finalmente notó el bulto en su brazo, se aclaró la garganta y trató de explicarse. Este es tu hermano menor. Nació recientemente y su nombre es Luffy. Naru se quedó en silencio. Dragón se quedó en silencio debido a que Naru estaba en silencio. Garp se quedó en silencio debido a que ellos estaban en silencio. Más tarde, ocúpate de este también, Dadan. Garp se rió mientras empujaba al bebé a los brazos de la mujer antes de alejarse. Esperando que Dadan enloqueciera, Naru se decepcionó un poco cuando la mujer miró desconcertada al bebé, su nuevo hermanito Luffy, antes de dejar escapar un suspiro al aceptar su destino. Parecía que la mujer estaba empezando a aceptar su repentino papel como madre desde que había conseguido a Ace después de 3 años con Naru. Ni siquiera le pagaron por hacer esto. Maldito seas, Garp. Maricón. Josh. Lo hice. En el bosque, Naru logró crear un Kage Bunshin en su primer intento, días después de que logró acceder a su chakra. Ella ya había planeado comenzar un entrenamiento adecuado una vez que alcanzara la edad adecuada para comenzar. Y pensó que 8 era una buena edad, considerando que los niños van a la academia cuando tienen 8 años.
Antes de esto, había comenzado un entrenamiento de taijutsu para desarrollar su resistencia física y resistencia. Lo que en realidad era algo bueno porque no esperaba que Garp se interesara repentinamente en entrenarla él mismo. Después de ver que había mostrado un buen potencial para ser luchadora, el vicealmirante se encargó de entrenarla en lo que respecta al entrenamiento físico. No hace falta decir que Naru estaba honestamente sorprendido de verlo usando solo su fuerza bruta para levantar una roca que era 100 veces más grande que él. Ese tipo era un monstruo. Y ella tampoco podía sentir chakra saliendo de él. En realidad, Naru no sintió ningún chakra de este mundo en absoluto. Había algo a su alrededor que se sentía bastante similar a un chakra, pero al mismo tiempo no se sentía igual. Todavía estaba tratando de averiguar qué tipo de energía natural la rodeaba y, afortunadamente, no le hizo ningún daño a su cuerpo. Por otro lado, entrenar con Garp realmente puso a prueba sus límites, porque él ni siquiera tuvo una pizca de piedad cuando le estaba lanzando esos golpes. Pero tenía que admitir que gracias a esos entrenamientos extremos con Garp, mejoró bastante. Al mismo tiempo, también se estaba divirtiendo mucho. Su abuelo trabajaba para este gobierno mundial, y también tenía una posición importante en la Fuerza Marina, lo que significaba que tenía que irse con bastante frecuencia durante tanto tiempo debido a sus deberes. Naru entendió eso, por eso siempre lo recibía con una cálida sonrisa cada vez que regresaba a casa. Para ella, Garp era un poco una mezcla entre Ero Sennin y el viejo Hokage. Él le dio la calidez de tener una familia. Especialmente después de que Luffy entró en su vida, pensó que su familia aquí se había hecho más grande y que todos los días eran divertidos cuando estaba con ellos. Pensando en sus hermanos, Naru sonrió. Después de eso, una vez que terminó con sus ejercicios de chakra, regresó a casa. Justo cuando cruzó la puerta, fue recibida con la vista de Ace, de 6 años, que cargaba a un Luffy de 3 años que se reía en su espalda. Naru. ¿Me-chan? ¿Tienes algo? Dadan preguntó al otro lado. Los dejé afuera. Ella respondió mientras alejaba a Luffy de Ace antes de colocar al niño más joven con cuidado en sus brazos. Más temprano salió a cazar antes de ir a su campo de entrenamiento personal. Dadan asintió e instruyó a los otros chicos a preparar la cena, lo cual cumplieron con bastante obediencia. Al escuchar un alboroto desde afuera mientras se maravillaban con los animales que ella cazaba, Dadan ordenaba a todos y sus 2 hermanos menores se reían con ella. Naru sintió calidez en su corazón. Así que esto es lo que se siente tener una familia. Pensó felizmente. Y por supuesto, también eres parte de esta familia, Kurama. Kurama resopló. TCH. No me pongas al mismo nivel que el resto de los humanos. Soy más grande que ellos. Y Naru se rió de su respuesta infantil. Pasaron los años y Naru ahora tenía 10 años. Mirando su reflejo mientras peinaba su largo cabello negro, sin importar cuántos años hubieran pasado, todavía no podía creer que de todos los cuerpos en los que podía reencarnarse, solo tenía que ser un cuervo. No es como si hubiera algo malo con su apariencia, en realidad. Era solo que, cada vez que se miraba en el espejo, recordaba instantáneamente su vida pasada. Si tuviera un par de ojos rojos en lugar de azules, sería la réplica exacta de su yo paralelo, Menma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué y cómo todavía puedo tener mi chakra, o cómo puedes seguir aquí conmigo, Kurama? Preguntó de repente. ¿Por qué? ¿No te gusta mi presencia aquí? Sin responder, Kurama respondió con una pregunta. Por supuesto que no. Ella negó rápidamente. Si algo por lo que estaba muy agradecida era por eso, Kurama estaba aquí con ella, aunque sentía que no debería ser posible. Era solo eso, la existencia de su chakra cuando nadie más todavía la hacía cuestionar todo. Seguro que era un mundo diferente, pero eso aún no explicaba por qué Kurama podía estar aquí. Pero solo tenía curiosidad, ¿sabes? Es extraño que seas el único aquí, cuando los demás no lo son. Una vez, trató de conectar su conciencia y sentir la presencia de los otros 8, pero no sintió nada. Solo podía sentir a Kurama. Por eso pensó que solo ella y el Kyuubi estaban atrapados en este mundo. Trató de relacionar la presencia de Kurama aquí con los eventos que sucedieron en su vida pasada que podrían causar esto, pero aún no podía entenderlo. Si recordaba correctamente, murió debido a una cantidad excesiva de sangre perdida por la destrucción de su brazo derecho. Para ser justos, Sasuke también perdió su brazo izquierdo en su batalla final. Incluso recordó que tuvieron que esperar tanto tiempo antes de que Sakura y Kakashi Sensei pudieran encontrarlos. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde para salvarla. Pensando en Sasuke, Naru sinceramente esperaba que el bastardo realmente sobreviviera.
Sin embargo, por mucho que lo amaba como a una familia, no quería volver a verlo. A diferencia de lo que pensaban los demás, en realidad se dio cuenta de que la amistad entre ellos era tóxica, pero ella era la que no quería renunciar a él. Naru no quería verlo morir tan pronto, especialmente cuando finalmente admitió su pérdida y sus fallas y finalmente accedió a dejar de lado su venganza. Ella creía que él también merecía una segunda oportunidad para redimirse. Y sabía que Sakura y Kakashi Sensei estarían allí para ayudarlo. Y por eso, ella no quería verlo tan pronto. Pero eso también se debió a que Naru quería dejar atrás su vida pasada y vivir su nueva vida como alguien nuevo sin estar atada a su vida pasada. El sol casi ha salido. Será mejor que te des prisa antes de que esos dos mocosos se despierten. Kurama dijo solemnemente. Podía sentir que su Jinchuriki comenzaba a perderse en sus carriles de memoria, y eso era lo último que quería. Al escuchar sus palabras, Naru miró por la ventana y vio que el sol realmente comenzaba a salir. Inmediatamente se ató el cabello en una cola de caballo alta antes de caminar silenciosamente hacia la ventana, con cuidado de no despertar a sus hermanos que dormían profundamente uno al lado del otro. Dando una breve mirada hacia Luffy, luego saltó por la ventana para comenzar su día. No mucho después de eso, llegó a su campo de entrenamiento habitual, rodeada de naturaleza. Invocando a un grupo de clones de sombra, comenzó su día realizando algunos ejercicios de control de chakra que aprendió de Kakashi Sensei y Yamato Taichou. Al estar aquí durante 10 años, Naru aprendió lo que podía aprender sobre este mundo. Como alguien que no sabía cómo funciona todo aquí, Naru comenzó a hacer su propia investigación después de dominar el idioma. Aprendió leyendo artículos que compró Dadan y los libros que leyó Magra. A veces, el mismo Garp traía un montón de libros cada vez que regresaba de su trabajo. Ese anciano estaba más que feliz de enseñarle todo lo que debería saber. A través de Garp, aprendió sobre Grand Line, las personas de diferentes razas y culturas, criaturas extrañas y lugares que nunca supo que podrían existir. Estaba intrigada por este mundo extraño y pensó que este mundo era más interesante que su propio mundo. Piratería, Sea Kings que se decía que eran incluso más grandes que un Biju, e incluso existían sirenas. ¿Qué tan genial fue eso? Además de los humanos, también estaban aquellos que nacieron, se criaron y vivieron en las profundidades del mar. Eran conocidos como los tritones y los hombres pez. Había visto cómo se suponía que debían lucir en base a ese libro que había leído antes, y no pudo evitar pensar en Oshigake Kisame, y esa chica cuyo nombre recordaba era Isaribi. Ella recordó que Isaribi pudo convertirse en un Gyojin debido al cruel experimento que le hicieron. Si bien Naru no estaba segura acerca de Kisame, estaba segura de que también podría ser considerado como un tiburón Gyojin debido a su apariencia. Naru no sabía mucho sobre él, por lo que no estaba segura de si su apariencia se debía a que nació así o tenía un Kekai Genkai que podía transformarse en un Gyojin. Cualquiera sea el caso, Naru deseaba visitar esta isla Gyojin algún día. No era solo la isla submarina, sino que también quería viajar a todos lados y dejarse llevar. Por primera vez en su vida, estaba tan emocionada de comenzar su nueva vida con su nueva libertad. No tenía que preocuparse por ser lo que la gente quería que fuera. Ella no tenía que alcanzar las expectativas de todos porque nadie aquí esperaba que hiciera algo grandioso de todos modos. Porque ella no era más que un don nadie del mar más débil del mundo. Debido a esto, podía hacer lo que quisiera y no tenía que lograr nada solo para obtener la atención y la aprobación de los demás. Y debido a que ella era un don nadie sin una identidad especial, no tenía que ser responsable de nada que no fuera de su incumbencia. Tuvo suficiente como Uzumaki Naru. Ella ya no era ella. Ya no era la shinobi de Konoha, y ciertamente no podía ser conocida como la Jinchuriki de Konoha, ya que Biju ni siquiera existía aquí. Por lo tanto, ella no tenía que preocuparse por ningún hombre loco o vengador obstinado para perseguir, o incluso una organización misteriosa llena de ninjas rebeldes que querían capturar a su compañero Biju para cumplir sus deseos egoístas y amenazar a su gente preciosa y todo el mundo shinobi. Nunca más. No más. Incluso si hubiera un hombre tan loco o una organización misteriosa aquí, bueno, eso sería desafortunado porque eso no sería de su incumbencia. Los marines podrían manejar eso. Esta vez, se aseguraría de que no hubiera nada que pudiera interponerse en su camino. Porque esta era su oportunidad. Su oportunidad de vivir su vida como deseaba. Una vez, fue lo suficientemente generosa como para dedicar su atención y toda su vida a su pueblo, porque eso era lo que se esperaba que hiciera. Se entrenó para volverse más fuerte, para poder proteger a la aldea y a su preciada gente, incluso a costa de su propia vida. Porque ese era el camino de un ninja.
Arriesgar su vida por el bien del pueblo. Naru no se arrepintió de eso, pero esta vez fue diferente ya que no nació en otro pueblo escondido. En su vida pasada, convertirse en ninja fue su elección. Sin embargo, ella no eligió ser un recipiente humano para un Biju. Aún así, aceptó su papel como Kyuubi Jinchuriki como lo que se esperaba que hiciera. Si bien no fue tratada tan mal como sus otros compañeros Jinchurikis, el hecho de que ella era un arma para su pueblo era un hecho que no podía cambiar. Y esta vez, usaría esta segunda oportunidad para encontrar un nuevo propósito en la vida y encontrar la forma de vida en la que nunca había pensado antes. El viaje de Uzumaki Naru había terminado. Ahora sería el comienzo de Monkey D. Naruto. Saltando de árbol en árbol con un jabalí muerto en una mano, Naru se sorprendió de lo mucho que había logrado en comparación con la anterior. Por supuesto, todo fue gracias a los recuerdos de su vida pasada. Uno de los beneficios de comenzar su entrenamiento meticulosamente a una edad tan temprana era que se había vuelto mucho más fuerte que en su vida anterior, a la misma edad. Era bueno decir que la actual era mucho mejor que incluso un gen en Uzumaki Naru. Con la ayuda de sus clones, logró obtener habilidades aceptables para el control de chakras con solo 10 años. Al menos se podría decir que no fue tan malo como cuando no pudo realizar un solo clone Ranked en la academia. Pero con sus clones sólidos, ¿cuál era el uso de un clon ilusorio normal de todos modos? Naru no estaba tan apurado en volverse más fuerte. No era como si tuviera que luchar contra un enemigo fuerte en el futuro, por lo que estaba bastante relajada experimentando un nuevo jutsu e improvisando sus otros jutsu. Además, conocer tantos jutsus de alto nivel no significaba que pudiera usarlos de inmediato. Había una diferencia entre saber cómo hacerlo y ser realmente capaz de hacerlo. Por ejemplo, ella sabía cómo hacer el Rasen Shuriken, pero eso no significaba que su joven cuerpo pudiera manejar el estrés de usar ese jutsu. Además, también estaba tratando de adaptarse a la energía pura que la rodeaba. Un día, se dio cuenta de que cuando estaba usando su chakra por primera vez aquí, podía usar la energía natural a su alrededor de la misma manera que cuando usaba la energía natural en el mundo anterior. No hace falta decir que estaba asombrada y no podía esperar para ver si podía usar el modo sabio con la energía natural de aquí. Ella podría hacer eso más tarde. Sin prisa tenía años por delante para entrenar su cuerpo como quería. Reflexionando sobre sus pensamientos, se dio cuenta de que ya casi estaba en casa. Cazar después del entrenamiento era lo que siempre hacía todos los días. También era bueno que los animales aquí fueran aún más grandes y fuertes que los animales que encontró en el bosque de la muerte. Salvajes y peligrosos, se habían convertido en sus compañeros de combate habituales. Por supuesto, no podían compararse con su compañero de entrenamiento favorito, Garp. Como ella dijo, ese hombre era un monstruo. El hecho de que ella no muriera por todos sus ataques fue todo gracias a su agilidad y sentidos para esquivar. Un día, el anciano le preguntó si sabía algo sobre esta cosa llamada Aki, para su gran confusión porque nunca antes había oído hablar de esa cosa. Al ver que estaba realmente confundida, Garp le explicó acerca de Aki e incluso le mostró cómo usarlo. En conclusión, Aki era solo otra versión de chakra de este mundo. Ambos tenían las mismas funciones y los mismos sentimientos. Su única diferencia era que las personas aquí no dependían tanto de Aki como lo hacían los ninjas en el mundo shinobi, mientras que chakra era su fuerza vital y necesitaba desbloquear su bobina de chakra a una edad temprana para poder acceder a ella. Aki no era lo mismo que chakra. Todos tenían energía espiritual, pero Aki no era necesario para sobrevivir. Cualquiera podía aprender Aki sin importar la edad que tuviera. Y no usaban Aki como la gente de las naciones elementales usaba su chakra. No, solo usaron Aki para fortalecer su ataque, al igual que su abuelo Garp usó Aki para hacer que sus golpes fueran aún más fuertes. Había visto todo su brazo volverse negro brillante mientras usaba su Aki. Dijo que este tipo de Aki se llamaba Busosoku Aki. Básicamente fue como Sakura y Tsunade Baa-chan usaron su chakra para obtener su superfuerza. Ese tipo de Aki también podría usarse para fortalecer sus armas y defensas. El segundo tipo era Kenbunsoku Aki. Al igual que usó su chakra para sentir la presencia, las emociones y las intenciones de las personas, las mismas cosas también se pueden hacer con este tipo de Aki. También fue porque pudo esquivar los ataques de Garp que él pensó que de alguna manera logró despertar a su Aki. Sin embargo, ella no negó sus palabras. Ser capaz de usar Aki era una tapadera perfecta para sus habilidades avanzadas. Y el último fue Aosoku Aki, que era un tipo raro de Aki que solo unos pocos en millones podían usar. Desafortunadamente, Garp no dio más detalles sobre este Aki.
Pero sí notó que la forma en que él la miró ese día fue definitivamente diferente. Para su confusión, el abuelo dijo que volverá pronto. Me pregunto cuánto tiempo podré resistir contra él esta vez. Pensó, si vuelves a ser derrotado, me avergonzaré mucho de llamarte mi Jinchuriki. Oye, No puedes culparme. Ese tipo es mucho más fuerte que yo. También puedes sentir su fuerza, ¿verdad, Kurama? Kit, no es imposible para ti vencerlo algún día. Él la animó, para su sorpresa. Pero de hecho tienes razón. Puedo sentir la tremenda cantidad de poder de él. Más específicamente, su poder puro. No era solo su poder puro, sino que incluso su presencia y su aura eran lo suficientemente dignas como para que el Kyuubi las notara. Es bastante interesante por aquí, ¿no? ¿Te imaginas que por ahí, existe una criatura que es incluso más grande que tú? Quizás incluso 100 veces más. Ella se burló de él con una sonrisa. No importa cuán grandes sean las criaturas llamadas Seakings que los libros afirman ser. No voy a ser derrotado fácilmente por una criatura que ni siquiera puede hablar. Kurama declaró con altivez. Había un toque de molestia y orgullo que ella podía detectar solo en su voz. Me gustaría ver con mis propios ojos cuán fuertes son las criaturas aquí. Entonces, por nuestro bien, es mejor que abandones este lugar antes. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí de todos modos? Pronto, Kurama. Ella respondió con sus ojos brillando con determinación. No era como si no quisiera dejar este lugar antes, pero pensó que era mejor si podía esperar al menos un par de años más. Como ella dijo, no había prisa. Debería disfrutar de su infancia con sus hermanos primero antes de comenzar su viaje. Además, ella también tenía sus propios planes. Ahora no es el momento adecuado. Dame otros 2 años, luego podemos viajar a Grand Line. Dijo, ganándose un resoplido del viejo zorro gruñón hasta que no hubo nada más que pudiera escuchar de su cabeza. Ese fue el final de su conversación. En ese momento, vio la casa familiar en la que creció. Reduciendo la velocidad de su movimiento, aterrizó con gracia frente a la puerta abierta. Dejando el jabalí muerto afuera, luego entró. ¿Finalmente has vuelto? Naru se giró hacia su lado y vio a una enorme mujer masculina con cabello naranja sentada en el suelo mientras fumaba un cigarrillo. Esta fue la mujer que la crió desde su infancia hasta ahora. A pesar de su forma áspera y vulgar de hablar, en realidad era una buena persona. Ella también pasó a ser líder de un grupo de bandidos de montaña. Rizado Dadan. Naru tenía buenas opiniones de ella. Sí, atrapé un jabalí antes. Sería bueno si pudiéramos tener un poco de carne asada esta noche. Ella sugirió. Cuando notó la falta de ruido en la casa, supo que sus 2 hermanos no estaban aquí. ¿Dónde están los chicos? Lo normal. Dadan se encogió de hombros mientras miraba a la joven que se vio obligada a cuidar junto con otros 2 mocosos problemáticos. Me sorprende que ustedes 3 no regresaran juntos. Por lo general, esos 2 mocosos te seguirían a donde sea que vayas. Hoy no. Necesito algunos momentos a solas para mí también, ¿sabes? Además, con ellos a mi alrededor, no hay forma de que pueda terminar mi entrenamiento sin problemas. Entrenando, entrenando, entrenando. Todo lo que haces es entrenar tu trasero. Espero que no hayas destruido otra parte del bosque o de lo contrario recibiría otra queja del alcalde de la ciudad por tu culpa, maldita niña. Dadan la regañó con el ceño fruncido. Eso fue solo una vez. Naru le hizo un puchero, antes de que se detuviera por un momento y le sonriera a la mujer mayor. Además, si quiero destruir el bosque, lo haré con un fuerte bang. Riéndose para sí misma, salió de la casa antes de que Dadan pudiera regañarla aún más. Usando su chakra para localizar a sus 2 hermanos, una risa escapó de su boca mientras saltaba del suelo y comenzaba a saltar de árbol en árbol, en dirección a cierta dirección. Pronto, llegó a la orilla de un río, que era el lugar donde los 3 siempre pasaban el tiempo pescando. Sin embargo, sus 2 alborotadores no estaban a la vista. Pero eso no significaba que no estuvieran en algún lugar por aquí. De hecho, podía sentir la presencia de Ace detrás de ese árbol a unos metros de su izquierda, mientras que Luffy ni siquiera se molestó en ocultar su risa mientras se escondía mal en un arbusto a su derecha. Al escuchar un silencioso 1, 2, 3, los 2 la emboscaron mientras dejaban escapar un grito de batalla tan fuerte. Naru se quedó parada allí como un bosque antes de que simplemente retrocediera un par de pasos. Su movimiento repentino hizo que los 2 chocaran sus cabezas con un fuerte tu. Oh. Eso duele. Deberías esconderte mejor la próxima vez. Ella les sonrió burlonamente. Ace, que se frotaba la cabeza, señaló con el dedo a Luffy. Es porque Luffy no se escondió correctamente.
Pero podrías haber estado más callado. Luffy respondió con una mirada tan inocente que hizo que el chico mayor se quedara sin palabras y que Naru se riera aún más. Está bien, eso es suficiente. No me digan que solo estaban jugando y no pescaron nada. Eso no es cierto. Tengo 3. Luffy dijo con orgullo antes de ir a recoger los peces que logró atrapar. Aja. Ace exclamó con una mirada de orgullo mientras mostraba un gran pez que tenía el doble de su tamaño. Mira lo que tengo, Naru. Yo también, gritó Luffy cuando regresó mientras abrazaba un total de 3 peces que eran tan grandes como su brazo cada uno. Con una sonrisa brillante, le preguntó ¿qué compraste, Nee-chan? Tengo un jabalí enorme. Dijo mientras le acariciaba la cabeza, antes de ir a alborotar el cabello de Ace, ganándose un lindo ceño fruncido por parte del niño de 7 años. Esta noche, vamos a comer un poco de carne asada. Los chicos vitorearon. Luego, Luffy preguntó, ¿a dónde fuiste, Nee-chan? ¿Te perdiste como Ace y yo pescamos el pez con nuestras propias manos? ¿Estabas entrenando de nuevo? Preguntó Ace. Ella asintió con la cabeza a Ace antes de volverse para mirar a Luffy. Es Ace y yo, Luffy, no yo y Ace. La respuesta que obtuvo fue una mirada que decía eso es lo que dije de él. Agua, ¿por qué no nos trajiste contigo? Luffy hizo un puchero. Sonriendo, dijo, no se preocupen. Pronto, les garantizo que ustedes dos también podrán entrenar. Confundido, Luffy le preguntó qué quería decir con eso mientras que Ace estaba empezando a tener un mal presentimiento. Oh, ¿no lo sabes? El abuelo regresará pronto a casa. Dijo con una mirada de inocencia, como si no supiera que estos dos tenían más miedo de su propio abuelo. Y tal como ella pensó, cuando los niños escucharon la palabra abuelo, sus rostros se pusieron pálidos. Porque si Grams estaba aquí, significaba que recibirían el infame puño del amor. Fin del capítulo 2, capítulo 3 Abuelo Garp. El abuelo realmente va a volver a casa. Esto es malo. Tenemos que escondernos. Mirando a los dos niños en pánico como si fuera el fin del mundo, Naru no pudo evitar estallar en carcajadas. ¿Por qué ustedes dos le tienen tanto miedo al abuelo? Ni siquiera es tan malo. No quiero tener otro puño de amor. Huele. Luffy se quejó mientras colocaba ambas manos sobre su cabeza, como si Garp fuera a aparecer de la nada con el puño listo para golpearlo contra el suelo. Incluso tú, Ace. Echó un vistazo a Ace y notó la falta de voluntad reflejada en sus ojos, que le decían exactamente cómo se sentía acerca de la idea de que su abuelo regresara a casa. Bueno, no podía culparlos por eso en absoluto. Si Naru fuera una niña normal como sus hermanos, sin duda también estaría presionada y asustada de Garp. Pero como, para empezar, no era una niña de verdad, en realidad encontró que esos entrenamientos con su abuelo eran bastante divertidos y agradables. De hecho, esperaba cada vez que el viejo marine regresaba a casa porque solo entonces podría medir su propia fuerza contra un monstruo como Garp y ver cuánto había mejorado. Después de que el anciano vio su potencial prometedor como luchadora, Garp esperaba lo mismo cuando se trataba de Ace y Luffy. Al igual que Garp la entrenó, Ace y Luffy también se vieron obligados a ser incluidos en lo que el anciano afirmó que era su tiempo de unión familiar. Sin embargo, a diferencia de ella, sus dos hermanos menores aún no pudieron resistir el llamado puño del amor de su abuelo. Especialmente el pobre joven Luffy, que todavía no tenía la habilidad ni la habilidad para esquivar o incluso defenderse por sí mismo. Bueno, para ser justos, Luffy recibió un puñetazo y un golpe en la cabeza lo suficientemente ligero como para que el niño sobreviviera. En cuanto a Ace, aprendía rápido. Cuando era más joven, ese chico solía verla a ella y a Garp entrenando con bastante frecuencia. Observándolos, pudo aprender y adaptarse bien a las técnicas que ella usó en su entrenamiento con Garp. También tenía un instinto bastante bueno, ya que a veces podía predecir un poco el ataque de Garp. Pero afortunadamente para ellos, su entrenamiento no fue tan duro como el de ella. Después de todo, no tenían una habilidad de curación natural y un viejo zorro antiguo con ellos que podía curar sus heridas. Además, Naru estaría allí para supervisarlos para que nada pudiera salir mal. Garp sometió a los niños a su infernal entrenamiento con la excusa de que se harían más fuertes y se convertirían en grandes marines como él. Se negaron, por supuesto, pero a diferencia de cuando el anciano aceptó la negativa de su nieta de unirse a la marina, esta vez fue bastante firme con sus palabras ya que no aceptó la negativa de los niños. Un día, los tres discutieron y los chicos terminaron recibiendo el infame puño del amor.
Pero no importa cuánto los haya golpeado Garp, eso no les impidió expresar su fuerte voluntad de ir en contra del vicealmirante. Esa fue la razón por la que habían estado constantemente en el extremo receptor del puño del amor del anciano, para gran desdicha de los propios niños. Como resultado, siempre parecían reacios al regreso de su abuelo. Después de haber calmado a los niños, el trío regresó a casa, con 2 de ellos de mal humor. Esa noche, mientras esperaban que se preparara la comida, los 3 hermanos decidieron subir a la azotea y esperaron a que terminaran de cenar mientras los niños escuchaban la historia de Naru. Con Luffy sentado en su regazo y Ace sentado a su lado, decidió contarles una historia de su vida pasada. Y entonces el gran Rikudo Sennin usó el poder de su imaginación para crear 9 criaturas diferentes con diferentes números de colas. Luego, les insufla vida, y así, los 9 Bijus cobraron vida. La forma en que cambió el tono de su voz para agregar un efecto más dramático hizo que la historia fuera aún más interesante para los niños. ¡Wow! Luffy se quedó boquiabierto, antes de tirar de su camisa y preguntar con entusiasmo entonces, ¿cuál es el más fuerte? Por supuesto que es el que tiene más colas, ¿verdad, Naru? Ace la miró expectante. El mocoso tiene razón. Kurama asintió descaradamente. Bueno, es difícil decir cuál es el más fuerte, dijo Naru mientras fingía pensar en la pregunta de Luffy con cuidado. Disculpe. Kurama de alguna manera se sintió muy ofendido y traicionado por su propio Jinchuriki. Ignorando la mirada desdeñosa de Kurama que le mostró a través de su comunicación telepática, agregó. Cada uno de ellos es especial a su manera. Tienen sus propias habilidades y características especiales. También tienen sus propios nombres y sentimientos. Pueden hablar y sienten emociones igual que nosotros. Así que todo lo que puedo decir es que todos ellos son fuertes. A su manera. Para mí, eres el mejor, Kurama. Ella tampoco se olvidó de animarlo. HMPH. Él resopló en respuesta, pero no dijo nada en desacuerdo con ella. ¿Tienen nombres? Ace preguntó con curiosidad. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Puedo? Ella le preguntó al Biju primero. TCH. Haz lo que quieras. Sonriendo, Naru continuó diciéndoles a Ace y Luffy los nombres de los 9 Bijus, comenzando por Shukaku el Ichibi. ¿Por qué sus nombres son tan difíciles? No puedo recordar. Luffy gimió una vez que terminó. Recuerdo todos sus nombres, Naru. Ace afirmó con orgullo brillando en sus ojos, antes de mirar a Luffy. ¿Cómo pudiste olvidarte de algo que te acaban de decir hace un momento? No puedes culparme. Los nombres son demasiado difíciles de recordar para mí. Luffy hizo un puchero, mostrándole sus mejillas regordetas. No te preocupes, Luffy. De hecho, hay una canción sobre ellos. Naru les dijo. En realidad, sintiéndose desconcertado, el Kyuubi se preguntó, ¿cuándo salió una canción sobre los Bijus? Ni siquiera había oído hablar de uno antes. ¿En serio? Me gustan las canciones. Luffy vitoreó, mientras que Ace también parecía interesado. Bueno, entonces comenzó. 1. Dormitando más que humanos, Shukaku hizo un clon disfrazado de mini Shukaku en sus palmas. Apareció un mapache arenoso con una cola. 2. Ardiendo con fuego, Matata vio una criatura de gato azul agitando sus 2 colas en sus palmas. 3. Déjale el agua a él, y Sobu una tortuga con un caparazón de aspecto duro saludó a Ace y Luffy. 4. Caliente como la lava, Son Goku la tortuga se transformó en un mono rojo con 4 colas. 5. Siempre huyendo, Goku una criatura blanca con 5 colas reemplazó al mono. 6. Sin exagerar y sin prisas, Saiken una babosa con brazos cortos y 6 colas balanceándose suavemente en sus palmas. 7. El insecto hoja volador, Zmei la babosa se convirtió en un escarabajo volador con 7 colas, lo que hizo que los ojos de Luffy se iluminaran. 8. Como esperaba, Ikki una criatura con 8 tentáculos girando en sus palmas. 9. Pasado y presente todopoderoso, Kurama por último, un zorro con 9 colas oscilantes apareció majestuosamente en sus palmas, complaciendo al Kyuubi dentro de ella. Todas las bestias con cola se han reunido magníficamente. Luego bajó al clon disfrazado de Kurama, y los otros Bijus también aparecieron en una nube de humo. Son un poco difíciles, pero son buenos nombres. Todos tienen nombres espléndidos. Los 9 se balancearon uno al lado del otro, siguiendo el tono de su voz. Todos tienen nombres fantásticos. Terminó la canción con los 9 Bijus posando orgullosamente en línea. Tan pronto como terminó la canción, Ace y Luffy se maravillaron con la versión mini de Bijus. Entonces, puff. Desaparecieron en una bocanada de humo. ¿Qué opinas? ¿Por qué soy tan pequeño allí? Kurama se quejó, pero secretamente complacido con la canción. Eso fue genial. Luffy aplaudió emocionado.
¿Realmente existen? Preguntó Ash. Naru pensó por un momento, antes de responder con un sí. Mientras que los demás no estaban aquí, al menos estaba Kurama. Quizás algún día, ese viejo zorro sería menos gruñón para mostrarse a sus hermanos. Fascinado, Luffy preguntó. ¿Podré verlos algún día? Alborotando su cabello, ella respondió por supuesto. ¿Cierto, Kurama? Lo consideraré. El decir eso significaba que ya había aceptado tanto a Ace como a Luffy. Sabiendo eso, estaba tan feliz que terminó contándoles a los niños más historias sobre los Bijous. Independientemente de los eventos que sucedieron en su vida pasada, se los contaría a sus hermanos en forma de historia. Por supuesto, ella excluiría la parte sangrienta de su vida. Hasta ahora solo les había contado sobre la leyenda de Rikudo Senin y la creación de los Bijous. A veces, les contaba las historias de sus días de genin. Además de entretener a los niños, también podría ayudarse a sí misma de esta manera para no olvidarse de su vida pasada. Seguir adelante era una cosa, pero olvidar era otra cosa. Sin su pasado, no habría ella hoy. Y Kurama no podría estar más de acuerdo con eso. La cena sucedió como de costumbre. Naru y Dadan estaban comiendo tranquilamente mientras miraban la vista caótica que se les presentaba. Los niños y los hombres adultos actuaban como si no hubieran comido durante días mientras luchaban entre sí por la comida que se colocó en el medio. Naru ni siquiera se sorprendió al ver que algunos de ellos fueron empujados bruscamente hacia el otro lado de la habitación. Honestamente, esta era una vista tan familiar para ella que ni siquiera se molestó en decir nada. Había estado expuesta a esta vista desde que era un bebé, por lo que sería imposible que no se acostumbrara. Al principio, se mostró bastante escéptica sobre la decisión de su abuelo de dejarla bajo su cuidado. Pero pasaron los años, y a medida que fue creciendo y familiarizándose con cada uno de ellos, se encariñó bastante con este tipo de caos. Honestamente, ella prefería este tipo de cena ruidosa y animada a una cena tranquila y solitaria. Después de todo, la familia significaba comer y disfrutar juntos de una cena caliente. Cuando era bebé, era responsabilidad de Dadan cuidar de sus necesidades diarias. Los otros bandidos, aunque podían ser un poco duros mientras le decían que no llorara y causara un lío, eran muy amables y dulces con ella la mayor parte del tiempo. Ayudarían a alimentarla y jugarían con ella e incluso la alentarían a caminar, etc. Pero Naru pensó que probablemente se portaron bien con ella porque era una bebé sensata que no les causaba problemas. De todos modos, no era como si fuera un bebé de verdad, y la idea de tener que fingir tener su edad actual era agotadora y demasiado dolorosa para que ella pudiera manejarla. Luego, después de que trajeron a Ace, Naru lo cuidó la mayor parte del tiempo. Le dio de comer, se bañó con él, jugó con él y durmió con él. De todos modos, solo tenían 2 años de diferencia, y Ace se sentía más cómodo con ella que con el resto. Luego, cuando trajeron a Luffy, Naru tuvo que concentrarse más en él, ya que todavía era un bebé débil y pequeño en ese momento, a diferencia de Ace, que ya podía caminar y hacer ciertas cosas por sí mismo. Entonces, en cierto sentido, era bueno decir que los niños dependían más de ella que de cualquier otra persona. Aunque Dadan y los demás eran bandidos, Naru los consideraba su propia familia. Dadan era una mujer ruda que no sabía cómo expresar sus verdaderos sentimientos, pero era la figura materna más cercana para los 3 hermanos. Ella se preocupaba por ellos tanto como ellos se preocupaban por ella. En cuanto a los otros chicos, eran como tíos de aspecto aterrador que parecían duros, pero en realidad solo eran un montón de blandengues. Honestamente, estaba bastante agradecida de tenerlos en esta vida. Naru se divirtió cuando vio la lamentable apariencia de su hermano menor, a quien le robaban la comida, a diferencia de Ace, que agarraba fácilmente una comida tras otra como un profesional. Claramente, todo lo que hizo corriendo y esquivando durante el entrenamiento de Garp realmente valió la pena. Mei-chan, Luffy, que no podía seguir el ritmo de ese grupo bullicioso de personas, apareció frente a ella. Se veía extra lamentable con ese chichón en la cabeza mientras le hacía un puchero. Tengo tanta hambre. Por divertido que fuera verlo así, también sentía lástima por él. Así que ella le dio su comida a él, para su deleite. Sonriendo al ver a Luffy comiendo felizmente, vio a Ace dirigiéndose hacia ellos con un trozo de carne en una mano. TCH. ¿Cómo es que ni siquiera pudiste conseguir al menos una carne para ti? Se burló de él, antes de arrojar el trozo de carne que obtuvo a Luffy, quien inmediatamente le dedicó su sonrisa más brillante. Gracias Ace. Dio las gracias al niño mayor, antes de agarrar la carne y volvió su atención a su otra comida. Incluso la comida de Dadan no se salvó, para su disgusto. La comida no irá a ninguna parte, maldito mocoso.
¿Quieres ahogarte hasta morir? Golpear. 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 De repente se escuchó el sonido de alguien golpeando la puerta. Sin siquiera necesitar abrir la puerta, Naru ya había descubierto la identidad del difunto visitante. ¡Buah! ¿Es hora de cenar? Una voz retumbante sorprendió a todos en silencio cuando un hombre grande y musculoso abrió la puerta a la fuerza, causando que se rompiera. Vieron cómo Garp entraba como si fuera el dueño del maldito lugar, observando el estado desordenado de la casa antes de posar su mirada en sus nietos. Aquí va la puerta. Dadan suspiró con cansancio. Ark. Es Garp. Los demás inmediatamente salieron corriendo del lugar con toda la comida en sus manos. Abuelo. Naru lo saludó con calma, mientras que Luffy casi se ahoga por la repentina aparición de Garp. Rápidamente le dio un poco de agua mientras Ace se acercaba a ella, como si estuviera tratando de buscar protección en ella. ¿No podrías simplemente abrir la puerta como un ser humano normal, maldito hombre? Dadan lo miró fijamente. Garp simplemente se rió de ella en respuesta. Ni siquiera se molestó en mirarla, a favor de concentrarse en los niños. Como de costumbre, su nieta era la más tranquila entre ellos, mientras que los otros dos todavía intentaban con todas sus fuerzas fingir que no estaban tan nerviosos en su presencia. Podía ver alguna mejora en Ace ya que el chico era lo suficientemente valiente como para mirarlo directamente a los ojos sin retroceder. Mientras que Luffy, por otro lado, ese mocoso seguía metiéndose algo de comida en la boca, sus ojos vagaban por todas partes menos por él. Como había esperado, los dos mocosos seguían pegados a su nieto mayor como un pegamento. ¿Qué es esto? Lentamente, se acercó a ellos mientras levantaba el puño, haciendo que los chicos se estremecieran. Mocosos, ¿aún no saben cómo saludar a su mayor? Parece que todavía necesito enseñarles algunos modales básicos a ustedes dos, ¿eh? Abuelo. Luffy inmediatamente habló después de tragar lo que le quedaba en la boca. Levantó una mano y saludó al anciano. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo estás? Ace preguntó a medias. Oh. No pareces estar feliz de que yo esté aquí. Garp enarcó una ceja. Ace se abstuvo de decir obviamente. Eso no es cierto, abuelo. Naru habló de repente. El brillo en sus ojos hizo que Ace estuviera alerta. Luffy y Ace me dijeron esta noche que te extrañaban tanto que no podían esperar para mostrarte cuánto han mejorado desde la última vez que estuviste aquí. Los chicos la miraron con una mirada de sorpresa por su traición. Bueno, más como Ace, ya que el lento Luffy todavía parpadeaba inocentemente mientras se preguntaba de qué estaba hablando su hermana mayor. ¿Oh? ¿En serio? Con un brillo en los ojos, Garp hizo crujir los dedos y miró ferozmente a los dos mocosos nerviosos. Naru pensó que se parecía mucho a un matón que quería intimidar a algunos niños indefensos. Creo que ahora es un buen momento para que tengamos un tiempo de unión familiar, ¿no lo crees? Ace y Luffy tragaron saliva mientras retrocedían lentamente. Lo siguiente que supieron fue que estaban gritando y corriendo lo más rápido que podían para escapar del lunático Garp que se reía como un loco mientras les arrojaba un árbol. ¡Buah! Eso es todo lo que tienes. Dadan... Naru. Luffy parece estar mejorando mucho. ¿Estás seguro de que van a estar bien? No te preocupes. Mientras yo esté aquí, los chicos estarán bien. Más tarde, mirando la forma dormida de sus hermanos, Naru negó con la cabeza. Honestamente, Garp ni siquiera les dio un golpe a ninguno de ellos. Seguro que les arrojó un árbol y algunas rocas grandes, pero ella sabía que él falló a propósito en sus objetivos para no golpear a los niños. Los propios niños estaban en su mayoría exhaustos debido a todas las carreras y gritos que hacían. Tan pronto como se dio cuenta de que ya no podrían soportar la tortura, Naru decidió apiadarse de ellos y les dijo que se detuvieran y se limpiaran antes de irse a dormir. Después de asegurarse de que efectivamente estaban durmiendo, salió de la habitación para buscar a su abuelo. Siguiendo su presencia, pasó a través de los muchos hombres que dormían en su futón en la sala de estar y salió por la puerta rota que había causado Garp antes. Como la pieza de madera se había roto, tuvieron que cubrir el espacio con una cortina. Una vez que estuvo afuera, Naru vio a la persona que estaba buscando sentada debajo de un árbol no muy lejos de aquí con la luna como su compañera mientras bebía una botella de sake. No pudo evitar pensar que él se veía realmente solo en ese momento. Los niños deben dormir temprano. No se quejen si no les queda una buena cantidad de energía para el entrenamiento de mañana. Garp rompió el silencio. Por favor, perdóname la vida al menos, abuelo. Dijo en broma, antes de caminar hacia él y sentarse en el espacio vacío a su lado.
Aunque ninguno de los dos habló, hubo un cómodo silencio entre los dos antes de que Naru abriera la boca. Entonces, ¿qué estás haciendo, bebiendo aquí solo? ¿No puede un viejo como yo beber solo en medio de la noche solo porque quiero? Por supuesto que puede. Ella dijo. Pero recordé que alguien dijo que las personas mayores no deberían beber demasiado, o de lo contrario tendrían algunos problemas de salud en el futuro. Al escuchar sus palabras, Garp terminó riéndose. Buah. Como era de esperar, solo mi nieta sabe cómo cuidarme. Naru se rió entre dientes junto con él. Luego volvió el silencio. Si quieres preguntar algo, entonces ve con eso. Garp dijo después de unos momentos. Dudó por un momento, pero luego preguntó. Abuelo, ¿puedes contarme sobre mi padre? ¿Por qué no puede visitarnos? Incapaz de hecho. A pesar de la acción irresponsable de abandonar a sus propios hijos, Naru no creía que fuera una mala persona. Los afectos que pudo ver en sus ojos cuando lo vio por primera vez quedaron grabados en su memoria. A diferencia de Garp, Naru no tenía ningún amor familiar por Dragón debido a la falta de comunicación. Aún así, ella siempre se preguntó sobre la razón detrás de sus acciones. Claramente, tenía la capacidad de venir aquí solo para dejar a sus hijos recién nacidos, pero ¿por qué no hizo ningún esfuerzo por mantenerse en contacto con sus hijos? Ella siempre se había preguntado acerca de esto. Ya sea por la acción de su padre o por la misteriosa madre que nunca se había mencionado ni una sola vez, Naru quería preguntarle al mismo dragón hace 5 años. Pero antes de que pudiera hacerle una pregunta, él se le adelantó diciendo que lo sentía, diciendo que la situación era un poco complicada y que quería que ella cuidara de Luffy en su lugar antes de que él se fuera a quién sabe dónde. Realmente le pidió a su hija de 5 años, que no había visto en 5 años, que cuidara a su hijo recién nacido. ¡Qué atrevimiento! Por el amor de Dios, tenía casi 11 años y solo lo había visto 2 veces. Siendo una adulta mentalmente, a Naru realmente no le importaba vivir sin padres, pero saber que tenía un padre vivo que aún optaba por abandonar a sus hijos realmente no le sentaba bien. Después de todo, debido a su experiencia en su vida pasada, Naru aprendió a apreciar a la familia que tenía en este momento. Y aunque Dragón era un mal padre, después de todo seguía siendo una familia. Como ya era una adulta, a Naru realmente no le importaba mucho su situación. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Ace y Luffy. A diferencia de ella, eran niños reales que aún no habían experimentado la amargura de la vida. El otro día, mientras los llevaba a Fosa Village para conocer a Makino, Luffy había visto a unos niños jugando con sus respectivos padres. Luego le preguntó si también tenían padres. Afortunadamente, antes de que ella pudiera darle una respuesta, su atención se distrajo cuando vio que un pez grande saltaba fuera del agua. Y desde ese día, Naru ya no los había sacado a caminar por el pueblo. Los chicos parecieron entender y no le preguntaron nada, lo que la hizo sentir un poco culpable. Aunque estaba contenta y agradecida de que no fueran tan sensibles como ella cuando tenía su edad, no es que quisiera que experimentaran lo que ella pasó, pero Naru pensó que aún merecían tener una infancia mejor, o incluso una explicación de por qué fueron abandonados en primer lugar. ¿Oh? ¿Dragón? Garp se hurgó la nariz, haciendo que ella frunciera el ceño con disgusto. ¿Por qué quieres saber? Creo que tengo derecho a saber. No quiero seguir con mi vida resentida con mi padre para siempre, ¿sabes? Al menos hazme saber la razón. Ella lo miró con una mirada que claramente decía que nunca lo dejaría solo a menos que revelara el secreto. Bien. Me gusta ese fuego en tus ojos. Garp exclamó con una gran sonrisa. Bueno, ese inútil hijo mío es el líder de ese maldito ejército revolucionario. En otras palabras, es el peor criminal del mundo, buscado por el gobierno mundial. Bueno, eso fue inesperado. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué y cómo se podía etiquetar a este padre suyo como el peor criminal de todas las cosas, y de todos modos, ¿qué estaba mal con el ejército? Es un ejército inútil que quiere oponerse al gobierno mundial. De cualquier manera, no sigas sus acciones imprudentes. Naru todavía tenía preguntas que quería que le respondieran. ¿Cómo? ¿Cuál fue la razón por la que su padre lideró un ejército completo? ¿Por qué estaba tratando de oponerse al gobierno mundial? Pero al menos ahora sabía que Dragón era un criminal buscado, entonces podía entender por qué decidió enviar a sus hijos con su único miembro de la familia. Nada era más digno de confianza que la propia familia. Entonces asumo que nos envió aquí porque quiere protegernos. Por nosotros, se refería a los 3. Al igual que su identidad como hija del 4 Hokage se ocultó para protegerse de los enemigos de su padre, pensó que Dragón debía haber hecho lo mismo.
Con ese pensamiento en mente, finalmente pudo dejar de lado el pequeño resentimiento que tenía contra Dragón por ser un padre irresponsable. Nadie sabe el nombre completo de Dragón, declaró Garp. Lo que significaba que había una mayor posibilidad de que nadie supiera que el propio Garp tenía un hijo que también era un gran criminal buscado por el gobierno mundial para el que él mismo trabajaba. La ironía. Eres un chico inteligente, Naru. Sé que entiendes exactamente cuán grave es tu situación, agregó, mirándola con esa expresión seria que rara vez se mostraba en su rostro severo. La única razón por la que elegí decirte esto es porque sé que eres diferente a la mayoría de los mocosos de tu edad. Entiendo. Ella asintió con seriedad. Honestamente, entendió más de lo que Garp podría haber esperado que ella entendiera sobre lo peligroso que era tener una conexión con alguien con gran influencia. Especialmente cuando ese alguien resultó ser el enemigo del mundo. Lo que experimentó en su vida pasada le enseñó que ningún poder bueno era completamente bueno y que ningún poder malo era completamente malo. Y definitivamente sabía que Dragón no era alguien que tuviera malas intenciones independientemente de su condición de criminal buscado, o de lo contrario Garp lo habría capturado en el momento en que se la entregó hace 10 años. No sabía por qué estaba haciendo esto, pero Naru confiaba en su instinto y en el juicio de Kurama. Si su padre decidió liderar un ejército completo por el bien de luchar contra el poder más alto de este mundo, entonces debe haber algo mal con dicho poder. Pero eso no era de su incumbencia. De hecho, después de saber esto, estaba más decidida a no involucrarse en ningún juego de poder. Incluso si el mundo lograba descubrir la conexión de Dragón con ella algún día, estaba segura de que podría protegerse bien. Pero, ¿qué pasa con Ace y Luffy? Un día, ella se iría de este lugar y ¿qué les pasaría a ellos si ella no estuviera allí para cuidarlos? ¿No podría viajar por el mundo y proteger a sus hermanos al mismo tiempo, o no? Mientras se preguntaba cómo resolver un problema futuro, habían pasado unos momentos. El repentino canto de un grillo en el fondo la devolvió a la realidad. Luego volvió a mirar a Garp. Bien podría satisfacer su curiosidad ahora. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Todavía está viva? Si es así, ¿dónde está ella ahora? ¿Era incluso la misma persona que dio a luz a cada uno de nosotros? Liberando un suspiro al escuchar sus preguntas, Garp se tragó toda la botella de sake, antes de dejar la botella ahora vacía y dijo: no puedo decir mucho sobre tu madre, pero sí, tú y Luffy son de hecho los hijos de mi madre. Hijo y la misma mujer. ¿Qué pasa con Ace? ¿Qué hay de él? No mencionaste su nombre. Con el rostro en blanco, señaló el hecho de que él solo confirmó que ella y su hermano menor provenían de los mismos padres, no de Ace. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Su instinto fue correcto todo el tiempo? Recordó que cuando Garp trajo a Ace aquí, Dragón no estaba a la vista. Y cuando el hombre le dijo que cuidara de Luffy en su lugar, ni siquiera mencionó el nombre de Ace. Desde entonces, se había estado preguntando si Ace estaba relacionado con ellos. Pero, por supuesto, sin importar qué tipo de antecedentes tuviera el niño, siempre sería su hermano menor. Ace es el hijo del rey de los piratas, Gold de Roger. Garp dijo sin dudarlo. El nombre de su madre es Portgas de Roge, que estuvo embarazada de Ace durante 20 meses antes de finalmente dar a luz y 1 año y 3 meses después de la muerte de Roger. Murió poco después de dar a luz a Ace. Naru parpadeó, demasiado desconcertado como para siquiera decir algo. La revelación casual de Garp de los verdaderos padres biológicos de Ace la dejó sin palabras. En realidad, estaba más sorprendida al escuchar sobre los 20 meses de embarazo que Ace siendo el hijo del infame rey pirata. ¿20 meses? ¿Cómo fue eso físicamente posible? De repente, escuchó un grito ahogado. Ambos se dieron la vuelta, solo para ver a Ace parado entre la puerta rota mientras los miraba en estado de shock. Fin del capítulo 3. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.